de tu parte. Ábrenos los ojos, ministranos con tu espíritu y tu palabra, Señor. Y proclamamos lo que está escrito, que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que produce aquello por lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo. Y desde el primer versículo. Voy a compartir la versión, la Biblia de las Américas. Y para meternos en la lectura de la palabra de Dios, recordar que a veces se tiene una idea errónea de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis a muchos le asusta, porque de hecho cuando la gente quiere describir o hablar de una catástrofe, de un caos en alguna región del país, alguna situación así terrible, dicen, fue algo apocalíptico, dicen. Claro, es porque en Apocalipsis hay pasajes donde se describen cosas terribles, porque Apocalipsis habla de la gran tribulación. Y entonces mucha gente asocia Apocalipsis con eso, con el terror, el caos, los juicios terribles, ¿no?, sobre una tierra devastada. Pero en realidad, la palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación. Es decir, hay cosas que Dios tenía guardadas en sus secretos, pero Él, en su misericordia, en su gracia, quita de ese nivel secretos, lo decodifica y lo pasa a nivel misterio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder a ese conocimiento, a esa sabiduría. ¿Y cómo es que yo puedo acceder a los misterios de Dios? Pues únicamente cuando Él los revela. Quiero que piensen eso por un rato. Cuando hablamos de Dios, Dios es algo grande, hermano, profundo, es insondable. Entonces no podemos tener el orgullo, hermano, y ser pretenciosos de creer que yo conozco a Dios, yo sé todo de Dios. ¿Qué vamos a saber? No sabemos nada, hermano. Yo solo sé que no sé nada, dijo uno por ahí, ¿no? Dios es grande, grande, grande. Pero en su gran amor y misericordia, Él toma secretos que han sido guardados, reservados. Les saca, los desclasifica, les saca ese nivel de secretos y los baja a nivel de misterios. Y la Biblia dice en un pasaje muy claro que los secretos pertenecen a Dios, pero los misterios a los reyes, a los príncipes. Y tengo una buena noticia, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros sí podemos acceder a los misterios. ¿Cómo accedo a los misterios? Cuando Dios me los empieza a revelar. Entonces Apocalipsis tiene que ser uno de los libros que más te llamen la atención, tú que eres rey y sacerdote. Porque justamente es el libro de revelación. Y Dios quiere darle revelación a su iglesia, a su pueblo. Miren, amados hermanos, Cristo viene pronto, pero una gran cantidad de gente repite esa frase sin saber cabalmente qué significa que Cristo viene. De hecho, mucha parte de la cristiandad cree, cuando habla de la venida de Cristo, que, ok, Él viene y nos vamos todos con Él, por el simple hecho de llamarme cristiano. Y confunden salvación con arrebatamiento, no entienden la diferencia entre las cosas que nos son regaladas por gracia y las cosas que nos dan como galardón. Se confunden aún por no saber que la venida de Cristo implica varias venidas. Las dos más puntuales son las que separamos entre la venida secreta, que esa es por la iglesia, y la venida pública, que esa es donde todo ojo le verá y donde Él
instalará su reino en este mundo y comenzará lo que llamamos el milenio. Pero muchos no saben de la diferenciación entre estos dos eventos. Las dos son venidas del Señor, solo que una es secreta y la otra es pública. Y en el medio hay 7 años, donde aquí en la tierra se va a vivir una tremenda tribulación, la cual no hubo antes ni habrá después, dice la palabra de Dios. ¿Me sigue, iglesia? Pero muchos desconocen eso. Incluso cuando digo la venida secreta del Señor es por la iglesia, muchos dicen, ay, qué bueno, porque yo me congrego, yo soy la iglesia. Bueno, asistir a un lugar donde hacen reuniones no significa que ya seas iglesia. Incluso si te consideraras parte de la iglesia, tienes que saber que hay niveles de iglesia. Está la iglesia amiga, está la iglesia novia y está la iglesia esposa. Y nosotros tenemos que ir evolucionando, madurando para llegar a ser la iglesia esposa, porque solamente la iglesia esposa es la que se va a casar con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, cuando Cristo venga en su venida secreta, no es para todos, sino para la iglesia esposa. Amén. Pero muchos no saben eso y confunden las cosas. Cuando leen Mateo 25, no entienden que hay versículos que son para Israel, que es el pueblo de Dios, y otros versículos que es para la iglesia, que es el otro pueblo de Dios. Porque cuando Cristo vino, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús dijo claramente, como Israel rechazó el reino, les es quitado y le es dado a otra nación. Esa otra nación es la iglesia del Señor. Porque Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces hay pasajes en la Biblia que uno tiene que ver que por momentos le habla al pueblo de Israel y por otros momentos le habla a la iglesia, que es el Israel espiritual de Dios. Pero si no tienen revelación, nunca se van a enterar. Entonces la gente anda en una vida cristiana llena de confusión, sin tener las cosas claras. Y cuando vos no lo tenés claro al asunto, ayer hablamos de eso, hermano, le recomiendo a todos, por favor, escuchar la palabra que el Señor nos dio ayer, anoche, que se trataba sobre el entendimiento. Ahí está en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, MCN Argentina. Por favor, no deje de escuchar esa palabra, porque yo sentí anoche que el Señor empezó una nueva materia con nosotros. ¿Viste? Como cuando vas a la escuela y un día llega el profe y dice, bueno, hoy empezamos un tema nuevo. Yo creo que ayer comenzó algo nuevo de Dios. Pero ayer decíamos, si no entendés el juego, no lo podés jugar. Si no entendés a tu cónyuge, tu matrimonio va a fracasar. Si no entendés el evangelio, no entendés el reino, vas a fracasar. Necesitamos entender, hermanos, necesitamos revelación. No solamente leer y leer para adquirir conocimiento. Está bien, no está mal, está bueno tener conocimiento, pero muchas veces lo único que hicimos fue acumular información, pero no se nos revela lo que Dios nos quiere decir. Sabemos exactamente dónde está la historia del samaritano. Nos pueden dar una Biblia y rápidamente ubicamos dónde está Nahum, dónde está Génesis o dónde está Filemón. Pero saber desde lo intelectual, tener información desde lo carnal, no significa que te estén revelando la palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos leído pasajes bíblicos, pero un día alguien nos predica con revelación y se nos abrió un panorama y decimos, mirá, las veces que leí ese versículo y nunca lo vi a esto? Pero ese día, ¿qué pasó? Te revelaron la palabra del Señor. Entonces yo quiero que usted comprenda que en el tiempo que estamos viviendo hoy, tan cercano a la venida de Cristo, necesitamos, hermanos,
pero de manera desesperante necesitamos revelación. Cuando una vez hablaba con un pastor y quería compartirle algunas cosas que tienen que ver con la venida de Cristo, con el tiempo final, con la gran tribulación, la preparación de la iglesia, y le menciono el tema de Apocalipsis, me contesta, no, pero nosotros acá no predicamos Apocalipsis porque a la gente le agarra miedo. Pero yo notaba en esa charla que no solo era eso, sino que el pastor era medio vago, no le gustaba estudiar la palabra. Y meterse en Apocalipsis o meterse en el libro de Daniel requiere que te pongas a escudriñar y a clamarle a Dios por revelación, por entendimiento. Amén. Entonces, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Paremos ahí. Y ahí nos vamos a quedar un año, me parece. Solo en el primer versículo. Dios, ya esto es un montón. Vamos de nuevo y tratemos de ir abriendo nuestro corazón. ¿Cómo dice? ¿Lo leemos juntos? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy quiero hacer notar solo 3 cosas de este verso 1 de Apocalipsis 1. Primera cosa, fíjense cómo la revelación se ajusta a una cadena de mando. La revelación no es algo que se vende en cualquier kiosquito, La revelación no se sirve así como la gente cuando tira algo que no vale mucho. Como en esos encuentros, reuniones donde agarran caramelos y le tiran así a la gente. No, la revelación es algo muy serio. Y sigue un lineamiento, una cadena de mando. Ahí en ese versículo ven ustedes que Dios es la fuente. Ahí pasa por Jesucristo, de quien es la revelación. Y entonces, luego el ángel se la lleva a Juan, para que Juan la traslade a los siervos del Señor que están al frente de las iglesias. Y ahí se la comunique a todo el pueblo del Señor. Pero hay una cadena de mando. Y ahí se respeta el principio espiritual que está descrito en el Salmo 133, donde dice que la bendición y la vida eterna vienen a todos nosotros, pero empieza por la cabeza. Baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. Vamos, diga conmigo, las grandes bendiciones de Dios empiezan por la cabeza. Yo digo amén a eso. Entonces, aquí hay que hacer notar algo. Si la cabeza no tiene revelación, esa familia no tendrá revelación. Menos mal que Dios le reveló a Noé el diluvio que venía. Y entonces se salvó su familia. Pero esa familia no podría haber tenido revelación si su cabeza no tenía revelación. ¿Me siguen, hermanos? Menos mal que Dios le reveló a Abraham el plan que él tenía para formar un pueblo. Porque toda la familia, los hijos de Israel, todo lo que se formó después, ¿no? Comenzó con un hombre. Vamos, diga conmigo, hay una cabeza que tiene que recibir la revelación de Dios
para que todos sean bendecidos. Amén. Preste atención a esto. Si la cabeza no tiene revelación, y hablamos de un pastor, por ejemplo, toda esa congregación no tendrá revelación. Porque la congregación come, bebe de lo que le da su cabeza. Y ahí entonces tenemos que empezar a ver, y mire, ya me agarró calor, hermano, déjeme sacarme un poquito esto, pero ahí al que tenés al lado, decirle, hay un momento donde tenés que abrir los ojos, decirle así, y ver quién es tu cabeza. Y ahí hay varios temas que tocar. ¿Orás por tu cabeza? Por ahí la pregunta sería, primero, ¿tenés cabeza? Por ejemplo, amadas hermanas, dice la Biblia, no yo, que Dios diseñó la familia y en su diseño Él estableció que el varón es cabeza del hogar porque Cristo es la cabeza del varón y Dios la cabeza de Cristo. Otra vez una cadena de mando, Dios, Jesucristo, el varón, la mujer y toda la familia. ¿Viste? Ya no hay amenes porque no nos gusta muchas veces los diseños de Dios. Nosotros lo haríamos de otra manera, pensamos. Incluso si vos escuchás al mundo, al feminismo, ellos no entenderían jamás los diseños de Dios. Ni les importa tampoco, porque ellos están en el otro bando. Pero si usted escucha el humanismo, el mensaje que hay en el mundo, no podrá entender los diseños de Dios. Y a veces no lo queremos reconocer, no decimos nada, pero en nuestra casa no reconocemos la cabeza. Entonces, si no tenés cabeza, ¿cómo va a llegarte la revelación? Porque empieza por la cabeza. Lo que hay que hacer primero es reconocer en el diseño de Dios quién es la cabeza y darle el lugar que tiene. Después, hay que entender que somos humanos, eso significa que hay fallas, hay imperfecciones. Todos tenemos cosas que cambiar y algunos más que otros. Y puede que quien tiene el lugar de cabeza por el diseño de Dios no sea perfecto. Es más, puede que esté lleno de defectos y de cosas que cambiar. Pero lo que yo debo hacer no es sacarlo por eso del lugar que Dios le da, sino que yo debería orar por él. Si en la iglesia las mujeres empiezan a decir, los hombres están todos dormidos, los hombres no sirven para nada, aguante activas. Y con las mujeres Dios está, los hombres no. Vos seguís hablando mal del mono, no se lo va a vender a nadie. ¿Conocen el chiste ese? Ya lo conté, ¿no? No se lo voy a contar entonces. Si tuvieras sabiduría, tendrías que entender, no. Puede pasar que hay hombres que están dormidos, están fuera de foco, están mal espiritualmente, pero siguen siendo en el diseño de Dios las personas a quien Dios le dio un lugar. Y yo no puedo quebrantar eso. Entonces, en vez de tirarle tierra, lo que tengo que hacer es bendecirlo, orar por él, pedirle a Dios despertar su espíritu y yo contribuir en todo lo que pueda para despertarlo, levantarlo y que pueda tomar el lugar que Dios le dio. ¿Por qué? Porque si él toma el lugar que Dios le dio, toda la familia somos bendecidos. Pero si usted está pensando, menos mal que está caído, así yo lo pisoteo y me pongo yo, entonces no entendés a Dios. Y ahí es cuando se traban las bendiciones y bueno, necesitamos revelación. Si estás en una congregación y entendés las cosas de Dios, tenés que orar por tus pastores, porque tu pastor es la cabeza. Y en vez de tirarle tierra, tenés que buscar la forma de levantarlo
de que ocupe el lugar que Dios le dio en la iglesia y que pueda ser esa fuente de bendición para todos los hermanos, porque Él es la cabeza. Ahora, si vos no estás de acuerdo en nada, todo te molesta, el pastor dice una cosa y vos decís otra, el pastor va por un lado y vos vas por el otro. Bueno, hay un momento entonces donde vos tenés que ver que capaz que vos estás molestando ahí. Y a veces hay gente que tiene cierta rebeldía y en todo lugar es así. A todo lugar donde llega empieza a cuestionar la autoridad. Porque en el fondo es ese tipo de persona, ellos tienen una especie de malformación espiritual. No entienden cómo se manejan las cosas. No saben sujetarse, esperar su tiempo. Muchas veces desarrollan un liderazgo negativo. Esas personas son peligrosas y se manifiestan. Esa rebeldía, esa insurrección se manifiesta en la vida de esas personas en diferentes áreas. Se le manifiesta en la escuela. Va a una escuela primero bien y después al rato él le está diciendo al profesor, está mal, 2 más 2 no es 4. Todo depende. Va a un trabajo al principio bien, después lío con el capataz, lío con el jefe, Siempre tenés problemas con la autoridad. Empezás a escarbar y te das cuenta que tiene problemas con su padre biológico. En la iglesia siempre problemas con los pastores. Bueno, date cuenta. Abrí los ojos. Ahí puede haber una afección espiritual grave que se llama rebelión. Y es jorobada esa afección, hablando en griego, hermano. Bien jorobada. Porque esa es la que hizo que un querubín protector termine siendo Satanás, el diablo. Entonces, sea como sea, yo siempre tengo que respetar los diseños de Dios. Y en todo caso, si no hay forma de que yo tenga compatibilidad, mejor doy un paso al costado y listo, pero no voy a andar jorobándole o queriéndole sacar el lugar al pastor. La gente que divide iglesias, que se levanta a la manera de Coré o de Absalón, Dios mío, qué gente más horrible. Dios nos libre de esas personas. Esas personas son horribles en su matrimonio, en su familia, donde sean. Incluso muchos de ellos pueden ser espíritus malos, que mientras están teniendo su experiencia terrenal como humanos, todo lo que tocan, todo lo que hacen, lo afectan, lo corrompen. Que el Señor nos guarde y nos libre de todo eso. Pero usted también tiene que abrir los ojos y decir, Señor, ayúdame a no caer jamás en algo así. Amén. David no podía compatibilizar con Saúl porque Saúl ya había sido desechado y él no estaba entendiendo el reino como Dios lo quería desarrollar. Entonces, no podían compatibilizar. Hubiera sido lindo. Yo creo, conociendo por la palabra cómo era David, creo que a David le hubiera encantado que las cosas fueran diferentes. Incluso David se casó con una hija de Saúl. David lo llamaba padre a Saúl. Pero Saúl estaba tan fuera de lugar, hermano, que incluso en un momento le empezó a tener envidia a David y lo empezó a perseguir. David venía queriendo acercarse a quien él reconocía como una autoridad. Venía y decía, rey querido, ¿querés un cafecito, un té? Y el rey agarraba una lanza y dice, ¡fua! Y lo empezó a perseguir. Pero no a perseguir como una manera de decir, a perseguir para matarlo. Tomó unos cuantos soldados Saúl y empezó a buscarlo a David para matarlo. Y no bache que en esa persecución David se esconde en lo profundo de una cueva y al rato llega Saúl con sus soldados y también se meten en esa cueva, solo que no tan profundo. Y no sabía que ahí estaba David. Y Saúl va y arma su cama, dice, acá vamos a pasar la noche, y se acuesta ahí, roncaba, a dormir. Y los que estaban con David le dicen, David, mira, te lo entregaron en bandeja. Ahí lo tenés, matalo, reventalo, listo, ya está, se acaban tus problemas. Y David respondió, lejos esté de mí tocar al ungido, pero el ungido de Jehová ahora era David, él había sido ungido. Y Saúl desechado, sin embargo,
David seguía reconociendo el lugar que Dios le había dado a Saúl. Y si Dios se lo dio, en todo caso el que se lo tiene que quitar es Dios, no yo. Amén. Entonces solo le cortó una puntita de la capa y al otro día temprano lo llama. Y fíjate, en la Biblia dice cómo lo llama. Padre, Padre. Y le muestra. Para que vea, yo tuve la oportunidad de matarte si quería, pero no lo hice y no lo haría jamás. Y ahí le dice, yo no sé si otros te llenaron la cabeza diciendo que yo estoy en contra tuya. No, Padre, yo te respeto. Vamos, diga conmigo, la revelación viene por la cabeza. Entonces al que tenés al lado decirle, hay que respetar las cabezas. Amén. Orar por ellos, pedir por ellos, clamar por ellos. En una congregación la cabeza es el pastor general. Ora por él, pedile al Señor y bendecilo. Ahora, si estás en un momento donde no hay compatibilidad, empezó a meterse tal vez ese varón en doctrinas que vos por la palabra entendés que no es la de Dios, se metieron en estrategias de irle crecimiento, se metieron en la política, se fue al patio, ¿no? Y vos decís, yo no puedo seguir esto porque yo respeto una autoridad humana que Dios pone sobre mí, pero siempre recordando que hay una autoridad mayor sobre todos nosotros, que es Dios y que es su palabra. Entonces yo puedo respetar a mi pastor, a mi autoridad espiritual, mientras él respeta la palabra. Si un día se sale de la palabra y empieza a predicar herejías, yo ya no lo podría seguir, porque aunque lo considero mi autoridad espiritual, sobre todos nosotros hay una autoridad mayor, que es la autoridad de la palabra de Dios. Amén. En casos así, si un día te toca un caso así, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Pero retírate bien, sin andar hablando mal. Así como David, calladito. Se lo dejo al Señor. Amén. Pero los que se retiran mal, porque en realidad lo que querían era hacer algo ahí tipo Absalón, eso demuestra lo que son. La gente que todo el tiempo le quiere enseñar a su pastor cómo hacer las cosas, está mal. Si sos tan genio y tan capo, andá y abriste una iglesia vos. Y dejá de molestar a tu pastor. No, porque acá hay mucho que Dios quiere. Yo conozco a los hermanos, hay mucho potencial. Y bueno, pero no es tu asunto. Si fuera tu asunto, Dios te hubiera puesto ahí como pastor. Es que yo veo la iglesia, las almas, y me da una cosa porque veo tanto potencial aquí de Dios. No es tu problema. En todo caso, por todo eso Dios le pedirá cuenta no a vos, sino al pastor. Entonces al que tenés al lado decirle, no te calenté, hermano, al cuete. Amén. No, es que yo tengo amor por las almas. Tranquilo, que las almas, Dios le va a pedir cuenta al pastor, no a vos. Muchas veces me senté con gente que me contaba las cosas que estaban mal en su iglesia y se ponía mal. Entonces le digo, bueno, mirá, si vos no estás en la visión ahí, salí de ahí, no molestes más, salí. Y yo veo, Martín, como vos hacés, y eso es lo que yo digo es de Dios. Bueno, da el paso. Salí de ese lugar y ponete donde vos considerás que estás alineado a la visión. No, pero yo me voy a quedar. Y después de 1 hora y media que me contó las herejías, los pecados, las cosas horribles de la iglesia, me dice, no, me voy a quedar. ¿Y por qué te vas a quedar? No, porque yo aprendí que las cosas se cambian desde adentro. Entonces le digo, ¿cuál es tu intención verdadera? ¿En qué estás preocupado vos? ¿En la salvación de tu alma, en la doctrina para vos y tu casa? ¿O vos tenés intereses sobre un lugar, un ministerio, una denominación? ¿Cuál es tu intención real? No, bendecir. Bueno, entonces déjame decirte algo. Por más que vos quieras cambiar la iglesia, si vos no sos la cabeza, no la vas a cambiar. Pero es que no puede ser lo que quieras. Si vos no sos la cabeza, no la vas a cambiar. En todo caso, orá por tu pastor. Orá, pedile a Dios, andá, apoyalo, ayudalo, fíjate. Y si
no hay forma de compatibilizar, tendrás que dar un paso al costado, pero no jorobes más, porque si vos no sos la cabeza, vos no la vas a cambiar. Por otro lado, tenemos que entender que hay asuntos que son sí fundamentales, serios, en cuanto a doctrina columna para la iglesia de Cristo. En eso sí, no hay forma de negociar esas cosas. ¿Me sigue, iglesia? Hay doctrinas fundamentales, no podemos desconocerlas. Pero quitando esas cosas, hay otras que son más leves y que tienen que ver con criterio ministerial. Hay iglesias donde el pastor, que es cabeza, tiene un criterio para resolver asuntos como, por ejemplo, la gente que está juntada y no casada, asuntos en cuanto a la alabanza o cómo desarrollar el culto o cómo desarrollar la obra, si va a ser un ministerio más evangelístico o más magistral. Criterio ministerial. Surge un problema en la iglesia y el pastor tiene un criterio ministerial para resolverlo. Y eso se debe respetar, porque para eso lo pusieron a él y es cabeza. Amén. Y si vos te haces mala sangre, porque yo haría distinto, porque no, así no se hace, andá y ponete una iglesia vos que sos tan genio. Y listo. No, pero yo no soy pastor. Entonces, no, jorobé más, hermano. Sujetate y punto. Date cuenta que por ahí el problema es que te falta sujeción. Y ya. Es el capitán, hay que seguirlo. Ya. El grupo Les Luthiers tiene un sketch que me gusta mucho. Es como una especie de sátira de zarzuela española. Y se trata de un barco donde iba el capitán, sus marineros, se habían llevado unas presas que tenían que trasladar hasta un lugar para entregarlas a enjuiciarlas. Y en medio del sketch vienen unos piratas a tomar por la fuerza a esas mujeres. Entonces el capitán dice, no nos va a quedar otra que entregarlas. Entonces los otros marineros le dicen, no, porque ellos las querían para ellos, a las cautivas. No, dice, presentemos batalla, tirémosles cañonazo, hagamos esto, hagamos lo otro. Todos tiraban ideas. Y el capitán dice, no tenemos los recursos, no sabríamos cómo resistir un ataque tan grande, no. Y entonces todos se quedan en silencio. Y uno dice por allá, es inútil. Y el otro dice, sí, pero es el capitán. Y eso tiene que pasar en las reuniones de líderes, ¿viste? Es un inútil, pero es el pastor. Dios lo puso a él. Dios lo puso a él. Y en todo caso, si Dios lo quiere sacar, Él lo va a sacar. Pero no yo. Lejos esté de mí tocar al ungido de Dios. Lo que trato de decirles, hermanos, es que no podemos ni siquiera aspirar a tener una mínima pretensión de revelación si no somos gente que entiende cadena de mando. Si no entendemos cómo Dios se mueve en autoridad. Necesitamos reconocer las cabezas. Ahora, si te estás congregando, y hablo a los que nos reciben por internet, en lugares que están predicando un evangelio que no es, en lugares que empezaron a traer personas raras, le dieron el púlpito, trajeron doctrinas raras. Vos como hijo de Dios que lee la Biblia te das cuenta que esto no va. Bueno, hermano, da un paso al costado, andate. Porque te vas a meter en una lucha ahí. A mí me ha tocado tener que sanar hermanos que se pusieron por años a luchar con su pastor, porque el pastor, si no quiere cambiar, vos no vas a poder cambiar la iglesia. Yo siempre recomiendo, al principio trata de acercarte, de hablar, de exponer lo que te pasa, orar por tus pastores y ver si por ahí
Puede reflexionar ese hombre o esa mujer de Dios y decir, no, la verdad que hemos traído doctrinas raras, esto no es así. Y por ahí Dios toca su corazón y bueno, gloria a Dios, salvaron ahí el barco, sigan adelante, amén. Pero cuando de la otra parte no hay ganas de cambiar, todo lo contrario, están determinados en algo, bueno, tal vez el paso lo tienes que dar. Y yo siento que a alguien le estoy hablando hoy. Estás secándote ahí donde estás, muriéndote de hambre, porque las ovejas quieren pasto. Y hay ministerios que no les importa dar pasto a las ovejas, lo único que les importa es llenar su local de gente. Y cuando un ministro lo único que quiere es llenar su local de gente, va a recurrir a cualquier recurso, incluso recursos babilónicos, egipcios, carnales, porque lo que quiere es llenar su local de gente. Dentro de esa iglesia debe haber ovejas que se empiezan a morir de hambre, porque pasto no hay. Lo que hay es estrategia, lo que hay es un manual con los 7 pasos para tener 12 personas en mediodía. Y te empezás a morir de hambre y a morir de hambre y a morir de hambre. Lo ideal primero es acercarse al pastor. Pastor, tengo hambre. Aleluya. Pastor, ¿estás seguro de esto? Mire, yo tengo mis dudas, yo veo en la palabra y trata de hablar y ver qué pasa. Pero si te das cuenta que se ha tomado un camino y están convencidos de eso, entonces tal vez la decisión es tuya por ti y por tu familia. Hoy voy a ser recontra atrevido, che. Me voy a zarpar, Carlos. Después ora por mí. Yo trato de cuidar estas cosas, pero hoy, no sé por qué, siento de ser atrevido. Y voy a decir que hay un montón de gente que nos mira por la transmisión y hace rato que está comiendo de acá, pero te seguís congregando en otro lado. ¿No será hora de tomar una decisión? Digo, ¿no? O sea, de repente una persona viene a comer un día a casa, bueno, abrimos nuestra mesa, como no, compartimos. Nos dice la Biblia que hay que compartir. Al otro día, 12 del mediodía, buenas. Bueno, sí, hoy hay pancho, hay un pancho acá para este, sí. Al otro día, 12 del mediodía, hola. Y a la otra semana, y al otro mes yo. ¿Y usted no haría lo mismo? Dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? ¿Vas a ser parte de la familia? ¿Te vas a quedar a vivir acá? No, yo solo vengo a comer. Porque yo soy de allá, yo soy de otro lado. Y bueno, tendrías que comer de allá. Amén. No, pero es que acá es una comida tremenda. Bueno, sí, gloria a Dios y con gozo la compartimos. Pero hay un momento donde tienes que tomar una decisión. Y en esos momentos de decisiones que no son fáciles, nunca te olvides de actuar como David. Si hay que correrse, nos corremos. Si hay que dar un paso al costado, damos el paso al costado, pero nunca toques al ungido de Dios. Nunca salgas de un lugar hablando mal del pastor. No hagas eso, aunque se lo merezca, ¿eh? No lo hagas, porque te guste o no, es siervo de Dios. Y vos te estás metiendo con Dios cuando te metes con uno de sus siervos. Aunque se lo merezca, ¿eh? Pero Dios dice en su palabra, el que toca a mis siervos es como que me está metiendo el dedo en la niña de mis ojos. No hagas eso, no cometas esa torpeza. En todo caso, calladito la boca, me voy. Si vos crees que tenés un llamado, un ministerio, bueno, pero calladito la boca. Bendiciendo, porque nuestra boca es para bendecir. Me voy y hago mi camino, el que considero que Dios me está guiando. Vamos, diga conmigo, es tiempo de respetar a las cabezas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¡Y qué tema difícil, che! ¿Y por qué todo esto? Diga conmigo, porque quiero revelación.
Ovejas que ya son un poquito más evolucionadas y están en nivel de liderazgo, que incluso pueden tener confianza con sus pastores, y hace rato que estás escuchando la palabra que fluye de este lugar y decís, eso yo quisiera para la iglesia. Bueno, háblalo con tus pastores, compartiles. Y tal vez ellos también están en la búsqueda. Porque a los pastores a veces les pasa que dicen, Señor, ¿por dónde voy? Por allá dicen que la clave es la estrategia tal. Hay que tener 12 que tienen 12 y a la vez 12. Por allá dice, no, el apostolado. Por allá dice, no, es transformar todo en millennial. Sáquese la corbata, pastor, hágase un tatuaje, párese los pelos, póngase un chupín. Y capaz que el tipo tiene 53 años ya, y el chupín, viste, en medio. Carlos, hay una edad donde el chupín por ahí recto, corte recto. Estoy diciendo por decir algo, no va a decir, vamos a mirar lo que tienen chupín. No. Pero los pastores a veces también están en la búsqueda porque ellos aman a Dios y aman sus ovejas. Señor, queremos crecer, queremos avanzar. Y entonces van a un congreso y van a otro. Y a veces en los mismos congresos hay ensaladas. A veces en un mismo congreso, el que dijo algo a la mañana, vino otro a la tarde y desbarató y el de la noche se fue para otro lado. Porque hay ministerios que cuando hacen congresos no lo hacen pensando en edificar la iglesia espiritual. Lo hacen en la edificación material, quieren guita. Entonces dice, si juntamos 500 personas a 1.300 pesos cada una, si acá ganamos. Pero ¿cómo hacemos para que venga la gente? Hay que traer predicadores conocidos porque el pueblo evangélico es cholulo, es idolátrico. Entonces, si yo traigo a alguien que predica la sana doctrina, la palabra, es realmente una bendición, pero nadie lo conoce, es Juan López y nadie lo conoce, no va a venir la gente. Entonces, no, traigamos al otro, aquel predicador de Centroamérica, mejor todavía, ¿viste? No sé por qué los argentinos somos así. Si tiene tonito así, mejor. Traigámoslo, pero che, le escuché un par de herejías, no importa, pero la gente lo sigue. Y nos aseguramos vender las entradas. Y a veces los pastores en su hambre, en su búsqueda, como la gente cuando anda buscando a Dios, y en esa hambre van a donde sea, van al brujo del barrio, van al macumbero, allá dice, allá hay una iglesia, van y dice, camine por el camino de la sal. Acá le damos el aceite de Israel y lo compraron en el chino de la vuelta, y la gente cae en eso por el hambre que tiene. Así pasa con los pastores también. Por esa hambre, esa necesidad de tener un pan para darle a sus hijos, pastos para sus ovejas, están en la búsqueda. Entonces, si hay humildad en esos siervos, no dejes de compartirle la palabra de Dios. Si encontraste un lugar donde es casa de pan, Belén, llevemos a todos ahí. Pero también hay que entender que a veces algunos no quieren y no se los puede obligar. No le podemos meter pan forzadamente. ¿Que no quiere? No quiere. Y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Mira, yo creo que hoy estoy predicando una prédica muy atrevida. Se pueden enojar algunos. Pero no me importa. A esta altura, tal vez años atrás sí, pero ahora no. Porque entiendo la urgencia del tiempo. Y hay ovejas que se están muriendo. Entonces, toma las decisiones que hay que tomar. Por el pasto, para ti, para tus hijos. Ahí donde te estás congregando, estás viendo cosas raras. Pensá que ese hijo que vos tenés de 13, 14 años es lo que está bebiendo. Y él va a ser el próximo ministro con todo eso que está fluyendo en tu iglesia. Y si en tu espíritu Dios te mostró que eso no viene de Dios, vos lo estás permitiendo para tu familia. Tendrías que tomar decisiones. Amén. No, pero lo que pasa es que a mis hijos les encantó acá porque el grupo de jóvenes de esta iglesia, pastor, son, la verdad, aunque predican herejías,
aunque son todo en pecado, pero la verdad hay que reconocer que bien que trabajan con los jóvenes, los incluyen, los van a buscar, los llevan. Todos los sábados después del culto ponen un micro y van al baile, todos juntos, en unidad, ¿eh? Van al boliche, se drogan juntos, pastor. Vos sos responsable. Dios te va a pedir cuenta de tus hijos. Y nosotros tenemos que saber que la palabra dice que los padres están sobre los hijos, no los hijos sobre los padres. Si yo dejara que mi familia comiera por decisión de mis hijos, estaríamos noche y día en McDonald's. Y está rico, está bueno McDonald's, pero usted y yo sabemos que no es alimento. Si todos los días meta McDonald's, nos vamos a enfermar en unos meses. Necesitamos otros alimentos y para eso están los padres. Para eso a veces en casa viene Andy y dice, bueno, lista la cena, ¿qué hay, mamá, hoy? Sopa. Y mi hija me mira como diciendo, ¿vamos al McDonald's? No. Mi hijo, que la verdura no. Pero le tengo que enseñarle, porque yo sé, yo soy el adulto, él no, él es niño. Pero yo soy el adulto y yo sé que le hace bien comer aquellos alimentos que tienen lo necesario para su cuerpo, para su crecimiento. ¿Cuántos me oyen y dicen amén? Entonces, si en lo natural lo sabemos, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Dónde te estás congregando, hermano? ¿A dónde llevas a tu familia? No, ya que voy a ser atrevido, ya me largo todo esto. Yo sé que hay ministerios famosos que abren iglesias como si fuera una franquicia, porque vienen con un nombre famoso dentro de una cristiandad evangélica absolutamente idolátrica y cholula. Entonces, aprovechando la onda farandulesca, ahora se les ocurre abrir iglesias. Y las tontas ovejitas ahí van, porque piensan que porque algo es conocido y famoso debe ser de Dios. Y ya estoy harto de ver la carnicería que hacen con las ovejas. Y a la iglesia de Cristo no se la prepara. Pero también hay un momento donde ustedes, hermanos, y le hablo a los que nos reciben por internet, ustedes tienen que tomar una decisión. Vos estás ahí, yo no. Yo tengo un pato, decía la propaganda, ¿verdad? Pero vos te estás congregando ahí. Vamos, yo sé que le estoy hablando a alguien. ¿Supiste comer pan de Dios? ¿Sabés lo que es la Biblia? No sos un improvisado, conocés la palabra. Y te estás congregando en lugares donde la palabra ni la vieron cuadrada. ¿Por qué estás ahí? No, es que a mi familia le gustó el lugar, las luces. No sabés cómo te reciben, hermano. Qué bien que te atienden. Pero no seas salame. ¿Vos sabés que ellos trabajan justamente para eso? Que sus reuniones son marketineras y ellos saben exactamente lo que la gente quiere. Les endulzan el oído, le hacen un trato absolutamente ficticio. Si lo que vos querés es llegar a un lugar para que te mimen, te trate bien, anda a un sauna, anda a un masajista, no sé. Que te hagan unos masajes relajantes, ahí está bueno. Pero espiritualmente no podemos jorobar con eso. No, porque yo he ido a iglesias donde ni te saludan. Y justamente Dios te llevó ahí para que lleves la administración del saludo. En esa iglesia no hay amor. Y justo Dios te puso ahí para que ames. No, pero cuando fui acá, desde el primer momento, ya en la puerta el que estaba ahí me recibió. ¿Vos sabés que el diablo sabe trabajar muy bien? Mira, quiero que entiendas. Está bueno, sí, obvio, recibir bien a la gente, tener un buen trabajo de equipos de ujieres que te agarran así en la puerta y te depositan en la butaca, así en un movimiento, dan vuelta el cisne, ¿viste? Está bien. Si lo podemos tener, tengámoslo, está bien. Pero eso no es lo importante en la iglesia de Cristo. Lo más importante es la palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos celebran la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Dios mío, ¿andás buscando una iglesia para congregarte? Evalúa la palabra. Todo lo demás se corrige. Incluso cosas que por ahí no te gusten, Dios te puede llevar a ese lugar para cambiarlas. Está bueno, pero evalúa la palabra. Si no hay palabra de Dios, yo rajaría de ahí. Porque la Biblia me enseña que yo obtengo vida por la palabra.
Si voy a congregarme en un lugar, eso es lo que tienen que tener. Si no, ¿para qué voy a estar ahí? Vamos, diga conmigo. La revelación viene por la cabeza. ¿Cómo estarán los pastores? En nuestra zona, pensemos en nuestra región. Según cómo están los pastores, así están sus congregaciones. Y lamentablemente yo estoy descubriendo cada vez más pastores que ignoran las Escrituras. Pastores que solo están atrás de alguna estrategia que haga que de una semana a la otra pasen de 50 a 300 personas. Pero no están dedicándose a la oración y a la palabra del Señor. Lamentablemente estoy descubriendo pastores con depresión. Pastores que aún cuando te hablan de la iglesia, te hablan en desmedro, te hablan mal. Son pastores lastimados que incluso si hoy alguien se les presentara con un laburo, con un buen sueldo, dejarían la iglesia. ¿Por qué están así? Si son siervos de Dios. Bueno, hay una buena noticia. Dios tiene el poder para restaurar y levantar. Y a los que están frustrados, Dios los puede consolar y restaurarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto al que voy es, si ellos siendo cabeza están así, ¿cómo estará el pueblo? Si los pastores se están separando y divorciando, ¿cómo estarán los matrimonios de la iglesia? Si los pastores están en pecado y sin ganas de cambiar, ¿cómo habrá santidad y perfume de Dios en sus congregaciones? Vamos, diga conmigo, la revelación viene por la cabeza. Les dije que eran 3 cosas. La segunda cosa que veo aquí, en el verso 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, es que dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No dice las cosas que van a suceder, sino las cosas que deben suceder y que deben suceder pronto. Vamos de nuevo, para mí es importante que agarremos esto. No dice que le está revelando a manera de palabra de profecía, algo que va a pasar, sino que lo que le está revelando es algo que debe pasar y que debe pasar pronto. No es lo mismo algo que va a suceder a algo que tiene que suceder y que tiene que suceder pronto. Entonces ahí uno entiende por qué se lo están revelando a los siervos, porque ellos tienen que hacer que suceda. Por eso se lo están revelando. Porque ellos tienen una asignación para que eso que debe suceder y que debe suceder pronto, pues se concrete. Amén. Lo que trato de mostrarte, hermano, es que Dios estableció que en este tiempo final haya cosas que deban suceder. Vamos a ir al hueso, vamos más profundo. Hermanos amados, quiero que sepan, en este tiempo hay cosas que tienen que suceder sí o sí. Y tienen que suceder pronto. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues solo las sabrás por revelación. Entendiendo esto, que hay cosas que tienen que pasar. Y tienen que suceder ya, porque el tiempo apremia, el Señor viene pronto. Entonces, usted y yo necesitamos conocer esas cosas urgentes, ¿sí o no? Y ahora es entonces cuando entiendes la importancia de la revelación y la revelación ya. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, necesitamos revelación urgente. Hay cosas que tienen que pasar en Virrey del Pino ya. Y por eso necesitan tener esa revelación. Si me voy a preguntarle a los demás que están igual o peor que yo, voy a sus congresos, a sus conferencias y uno dice una cosa, otro dice la clave está en que pinte la puerta de rosa.
El otro dice, la clave está en que te hagas diputado. El otro está... Y a veces uno hace lo que te van diciendo. ¿Viste como cuando alguien se desmaya en la calle? Y la gente se amontona y todos empiezan a opinar. Denle aire, denle aire. Otro dice, desabrochale la ropa. El otro, levantale los pies. Le hacen todo junto, lo matan al tipo. Que es una locura. ¿Qué será, Señor, lo que aquí en Casa MCN tiene que suceder y tiene que suceder pronto? Pues eso solo lo vas a saber por revelación. Iglesia, ¿entendió la importancia de la revelación? Sobre todo para este tiempo final. Pues la tercera cosa, dice ahí, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a quiénes. A sus siervos. Entonces no habrá manera de que obtengas revelación si no eres siervo. Si eres alguien que solo quiere venir a congregarse, sentarse ahí y escuchar prédicas profundas, pero no sirves a Dios, la revelación no es para ti. Es para los siervos. Y de ese tercer punto hablaremos en el segundo culto. Ahora vamos a dejarlo aquí. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Si usted puede sentir la presencia del Señor, abrácela, aprovéchela, disfrútela. Y abrazado a la presencia de Dios, por favor, te invito, hermano, hermana, dale, vos sabés, suplicale a Dios, rogale. Ayer lo aprendimos, clamale, iglesia. Señor, dame revelación, dame entendimiento, revélame tu palabra, revélame tu verdad, Señor. ¿Qué es lo que tiene que suceder ya en la iglesia? Yo necesito saber para no meterme en caminos incorrectos, para no estar haciendo cosas que por ahí no tiene sentido que las haga, aunque sean buenas. Necesito revelación. Me urge la revelación, Señor. Mi hermana, mi hermano, vos que tenés una familia, los papás que llevan adelante un hogar, pedile esta noche, Señor, dame revelación de tu palabra para saber traer a mi casa lo que debe llegar a mi hogar hoy. ¿Qué necesita mi casa hoy? ¿Qué le tengo que transmitir a mis hijos? Yo necesito la revelación. Te pido, hermana, hermano, por favor, ponete a orar seriamente ahora por eso. Los que nos reciben por la transmisión, ahí donde están viendo, escuchando, pónganse a orar. Porque no hay tiempo que perder. Y tal vez ese hijo tuyo de 12, 13 años tiene que ser levantado ya urgente como un salmista. Pero si no te lo revela Dios, no sabrás lo que Él tiene para tus hijos. Tal vez, hermano, no te das cuenta que tu esposa es una profeta, que tu esposa es una evangelista y la estás reteniendo ahí porque por crianza tienen esa forma un tanto machista en la casa y ella está en un segundo plano y pareciera que solo es la sirvienta de la casa, planchando, lavando. Y Dios te tiene que revelar que tenés una evangelista ahí. Me cuentan mis papás que cuando yo tenía 3 años agarraba un cajoncito de manzana en el patio de mi casa y me paraba, 3 años, y empezaba a predicar. Mi congregación era Bobby, mi perro. Dios te tiene que revelar
¿Qué pasa con tus hijos? ¿Con tu matrimonio? ¿Tu trabajo? ¿Por qué estás donde estás? ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para ti? No sé si entiendes, iglesia, no sé si logras captar que te urge revelación. Te urge revelación. Revelación de la palabra. Porque si no, cualquiera viene con cualquier viento de doctrina y te lleva puesto. Revelación de la verdad de Dios. Yo te pido, Señor, en tu amor, en tu misericordia, revélame la palabra. Wow, siento algo del Espíritu ahora. Agárralo, porque el Espíritu de Dios me dice que les diga que está acercándose el día donde de repente tendrás que tomar un vuelo, ir a una nación en la que te están esperando para que les lleves palabra de Dios. Y no habrá tiempo, eso va a pasar de una manera rápida. El Espíritu me muestra un pasaje en la Biblia que dice que Dios puede hacer nacer un país en un día. Por eso nos está preparando, por eso nos viene preparando, porque están acercándose días donde de golpe te llegará un mail, un mensaje y te dicen: por favor, vengan, ya, urgente. Acá hay 500, acá hay 1000, acá hay 5000 personas que aceptaron a Cristo y no tienen doctrina, no tienen palabra. Necesitamos que vengas. Y si no tienes revelación, ¿qué les llevarás? ¿Qué les vas a compartir? ¿Mensajes trillados? ¿Prédicas bajadas de Google? ¿Qué vas a dar si no tienes nada para dar? Pídele revelación a Dios. Clámale. Yo sé que aquí en esta casa hay gente que ama la palabra, que ha sido llamada a predicar. Qué horrible es cuando abrís la Biblia y parece que no hay nada para dar. Pedile, clamale hoy: Señor, dame revelación. Yo no quiero ser un religioso. Lo que quiero es el fluir de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, tu verdad. Tus misterios, Señor. Todos orando conmigo, por favor. Tu palabra, Señor. Tus misterios, tu verdad. Aleluya. Abre hoy los cielos. Abre los cielos, Padre bendito. Te clamamos, te suplicamos. Revélame, Señor. Dame revelación. Dame revelación. Concédeme, Señor. Aleluya, aleluya. A los pastores, a los ministros que tienen a cargo congregaciones, grupos, les hablo como profeta de Dios sobre esta tierra. Les hablo como ministro, siervo del Altísimo. Y les digo: urgente necesitas revelación. Urgente, tu pueblo cae, tu pueblo se muere sin revelación. Si eres un verdadero pastor y no un asalariado, por favor, aflígete por esto. Porque caen las ovejas muertas de hambre si no hay revelación. Y a la vez hay mucho engaño. A la vez hay mucha confusión y muchos vientos de doctrina. Entonces este tema es crucial. Por lo tanto, llamo a los siervos de Dios, llamo a los pastores, llamo a los ministros que son responsables por almas. Vengan a la fuente, corran del norte, del sur, del este y el oeste. Vengan a la fuente auténtica, genuina, al pozo donde fluye palabra de Dios. Abandonen de una vez el entretenimiento,
el show vano, la idolatría, la farándula evangélica. Déjense de cosas que solo traen muerte y corran, 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 corran a la fuente de vida. Y suelto una advertencia en nombre del Altísimo. Pastor, ministro, si tú no buscas revelación, próximamente, pronto, se va a soltar un derramamiento del Espíritu. Y vendrá un mover de Dios que sacudirá a las ovejas. Y todas ellas irán en busca de la palabra. Y si tú no les diste, tú no te preparaste, te quedarás sin ovejas. Te estoy advirtiendo que Dios está enviando pastores según su corazón. Y los que estuvieron jugando, los que incluso solo se abusaron de las ovejas, solo las usaron para sus intereses, para un bienestar económico o lo que fuera, llega el tiempo de tu juicio. Y Roja Sabra Bacaya ha sido medido y ha sido pesado. Y las ovejas correrán a donde hay revelación verdadera de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay un pueblo aquí que puede levantar las manos y clamar: Señor, danos esa revelación. Concédenos, Señor, el fluir de tu palabra. Revélanos tu verdad, revélanos tu verdad. Envía, Dios mío, un espíritu de revelación sobre esta casa. Sopla aquí, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lléname, lléname por favor. Padre, hoy derrama de tu espíritu en mí. Lléname, lléname por favor. Santo Espíritu, mi alma clama por ti. Lléname, lléname por favor. Padre, hoy derrama de tu espíritu en mí. Lléname, lléname por favor. Santo Espíritu, mi alma clama. Canta, canta, iglesia. Lléname, 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 lléname. Que se oiga otra vez. Lléname, aleluya. Lléname. Vamos, vamos. Lléname, lléname.